Buenos días a todos. Muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla. En estos días tan complicados que tenemos todos, lo primero es desear que todos estéis bien y que la salud es lo primero y es lo que que hay que cuidar. Cuando desde el despacho hemos planteado hacer esta conferencia a través de Internet, lo hemos hecho con la preocupación que nos generan las medidas que ha adoptado el Gobierno. Lo que está claro es que hay que saber qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, y a través de ahí poder dar soluciones y respuestas a las inquietudes que tienen los clientes con respecto a los impuestos y a sus obligaciones con respecto al erario público. La ponencia aproximadamente va a durar entre 1 hora y 1 hora y cuarto. Espero, tal y como se ha planteado esta conferencia, vamos a intentar dar respuestas a esas preguntas que puedan tener muchos contribuyentes sobre cómo deben de proceder en la hora de hacer los impuestos. Por otro lado, el formato que hemos diseñado de la misma, vamos a dar una pincelada sobre cuáles son las medidas que realmente ha aprobado el Gobierno, con independencia de la publicidad que se diga o que diga la ministra, y sobre todo, para que sea más fácil su comprensión, lo que hemos planteado esta vez han sido a través de preguntas-respuestas. Es decir, ante situaciones reales, ¿cuál es la respuesta que tenemos que darle a esas preguntas que nos podemos hacer y nos podemos formular? La forma de intervenir que van a tener los participantes, los que están al otro lado de la red, hay una pestaña que habla de preguntas. A través de ahí, todos aquellos tertulianos que puedan querer hacer una pregunta, la formulan por ahí, yo la leeré y le daré la correspondiente respuesta a la misma. Pues sin más, empezamos la ponencia. Tal y como decíamos, en la ponencia lo que vamos a tratar son diferentes temas para dar respuesta a esas inquietudes, y lo que vamos a tratar en primer lugar va a ser la normativa aplicable, cuál es lo que ha aprobado el Gobierno, en qué consisten esas medidas, cuáles son las autoliquidaciones, declaraciones tributarias que tenemos que presentar, cuál es el plazo de pago de esas deudas giradas por la Administración, no tanto las que hace el contribuyente como las que nos pueda girar la Administración por liquidaciones o paralelas que no se hayan podido hacer. ¿Qué pasa con los fraccionamientos y aplazamientos que hayamos tenido que realizar? Los embargos que muchas veces recibimos de trabajadores o de proveedores que tenemos esos saldos, ¿cómo los vamos a tener que atender? ¿Cuál es el plazo para contestar los requerimientos o facturar alegaciones en relación a paralelas que nos puede emitir la Administración? ¿Cuáles son las actuaciones que se pueden o se deben de dejar de hacer ante la Administración o las que ellos pueden hacer? ¿Cuáles son las actuaciones delante de la inspección y que ellos van también a poder hacer? Y por último vamos a tratar cuáles son los procedimientos de la Administración autonómica, los procedimientos de la Administración local o los plazos para formular y aprobar las cuentas de las sociedades. Sin más trámite, comenzaremos. La normativa que el Gobierno ha emitido o ha promulgado han sido fundamentalmente dos reales decretos ley y dos reales decretos que están aquí. Con independencia de lo que ahora diré, informarles también que la ponencia que están a ustedes ahora viendo se las remitiremos posteriormente a través del Departamento de Marketing, se los mandarán a ustedes para que la puedan tener en sus ordenadores, ¿vale? Y sin más, empezamos a analizar realmente en qué consisten las medidas aprobadas por el Gobierno. En primer lugar, lo que sí existe es la suspensión en el plazo para el cómputo de los procedimientos tributarios entre el 18 de marzo hasta el 30 de abril. Eso lo que va a significar es que durante este periodo
todas las actuaciones tributarias se entienden suspendidas y, por lo tanto, el no contestar requerimientos o el no contestar alegaciones no va a suponer la pérdida de ningún derecho. Sencillamente lo que supone es que estos días serían como días inhábiles, con los cuales se computarán posteriormente los demás días que queden y que resten una vez se haya transcurrido el día 30 de abril. El siguiente punto es que, como consecuencia de esta suspensión del cómputo de los plazos tributarios, también ha supuesto suspensión de los plazos de caducidad y de prescripción. Significa, si teníamos una deuda que prescribía, teníamos, por ejemplo, una herencia que prescribía el 4 de abril, como consecuencia de que desde el día 18 hasta el 30 de abril han supuesto días inhábiles, esos días que resten de días desde el 18 hasta el 30 de abril se computarán una vez haya transcurrido esa fecha marcada. Se amplían también hasta el 30 de abril determinados plazos abiertos con anterioridad hasta el 18 de marzo y que no estaban concluidos. Aquí habrá que distinguir entre aquellos procedimientos iniciados antes y después del 18 de marzo. En los procedimientos de apremio se van a paralizar, tampoco van a haber actuaciones, no se van a ejecutar las garantías sobre inmuebles por impago. Por otro lado, aquellos plazos que se hubieran notificado o procedimientos que se hubieran notificado con posterioridad al 20 de mayo, al 18 de marzo, se van a ampliar hasta el 20 de mayo. Con lo cual ya estamos viendo que, por un lado, hay los diferentes procedimientos iniciados antes del 18 de marzo, que se van a trasladar hasta el 30 de abril, y aquellos abiertos a partir del 18 de marzo hacia adelante, que será hasta el 20 de mayo. Todo esto posteriormente lo veremos con preguntas y respuestas que serán más claros. A su vez, los plazos para interponer recursos y reclamaciones económicas administrativas contra resoluciones de la agencia tributaria se quedan paralizadas todos hasta el día 1 de mayo. Es decir, que podremos interponer el recurso a partir del día 1 de mayo sin perder derecho. Y la última medida, o principal medida que ha adoptado el Gobierno, ha sido el aplazamiento de las retenciones de IRPF, de IVA y del impuesto por importe para pymes por importe de hasta 30.000 euros sin garantías. Significa, todas aquellas empresas que sean pymes podrán aplazar sus impuestos hasta una cuantía máxima de 30.000 euros sin garantías. Comencemos, si les parece, con el tema de las preguntas que podemos hacernos sobre temas más concretos y más específicos. Primero, ¿las empresas tienen obligación de presentar sus autoliquidaciones a pesar del estado de alarma? Por desgracia, las empresas tienen obligación de presentar sus autoliquidaciones en los plazos reglamentarios y pagarlas. No pasa como en otros países de la Unión Europea, como es Francia, Alemania, Luxemburgo, Italia, donde han suspendido el plazo para la presentación de los impuestos, sino que en España vamos a tener obligación de presentar estos impuestos dentro del plazo. ¿Qué significa eso? Que la próxima liquidación que tengamos que hacer del mes de abril se va a tener que presentar. Y no solamente se va a tener que presentar, sino que se va a tener que pagar. Aquí la norma no está distinguiendo entre si es una gran empresa que factura más de 6 o 10 millones de euros o es una pequeña empresa o son aquellas empresas que están acogidas al régimen de exportadores. Da igual, todas van a tener que presentar sus impuestos con independencia de que haya un estado de alarma o no y si puedan o no cumplimentar sus obligaciones o tenerlo, teniendo en cuenta la limitación de movimiento de personas que se ha decretado. ¿Qué impuestos tendríamos que presentar durante el estado de alarma? Pues los impuestos que vamos a tener que presentar va a afectar fundamentalmente a IVA, a retenciones, tanto de retenciones de los trabajadores, de los profesionales, de retenciones de dividendos que se han pagado, como el pago a cuenta del impuesto de sociedades. Eso significa de que cuando llegue ahora la declaración del día 20 van a tener que hacerlo las grandes empresas que obligatoriamente presentan sus impuestos con carácter mensual, exactamente igual. Han tenido que presentar
la del mes de febrero durante el mes de marzo y las del mes de abril. Habrá que en marzo presentaremos en abril y mensualmente tendrán esas obligaciones. Soy una pyme cuya importe neto de cifra de negocios o facturación es inferior a 6 millones de euros. Tengo que presentar mis declaraciones en el primer trimestre en el plazo habitual. Como ustedes saben, se ha estado hablando por parte de la ministra de que se han dado muchísimas facilidades a las empresas, a las pequeñas empresas para que puedan presentar sus liquidaciones de impuestos y se les ha dado financiación para poderlo hacer. Las medidas que ella ha dicho que se han otorgado ha sido la concesión de un aplazamiento de deudas de hasta 30.000 euros sin garantías y, por otro lado, una línea de financiación a través de préstamos ICOs que se pueden solicitar a las entidades financieras y que el plazo para hacerlo todavía no ha empezado, porque los bancos lo que están haciendo, si ustedes han recibido alguna información, es pedir información ya para poderlo pedir. Con lo cual, muchos nos tememos que cuando llegue la primera declaración de impuestos a pagar, que finalizará el día 20 de este mes de abril, va a ser complicado el poder llegar a tener la financiación del banco. Lo que sí Hacienda va a permitir es aplazar. Dice, en el 2019 nuestro importe neto de la cifra de negocio, nuestra facturación fue superior a 6 millones de euros. ¿Se ha contemplado alguna suspensión o aplazamiento en el pago de las deudas derivadas de nuestras obligaciones mensuales? En primer lugar, para Hacienda hace un deslinde entre empresas que facturan más de 6 millones y menos. Las que facturan más de 6 millones no tienen ningún tipo de beneficio ni ningún tipo de medida a favor suya, diferentes a las que ya existían en el ordenamiento tributario. Por lo tanto, estas empresas no tienen ninguna medida de suspensión, como sí tienen aquellas empresas que facturan menos de 6 millones. Hay que tener presente que también que a efectos del impuesto sobre sociedades, una pyme es aquella que factura menos de 10 millones de euros. En cambio, para estas medidas que se han adoptado solamente se han contemplado aquellas que no superan los 6 millones de euros. Soy una pyme. Mi cifra de negocio es inferior a 6 millones de euros. ¿Puedo solicitar el aplazamiento de alguna deuda derivada de mis declaraciones tributarias? ¿Qué se pueden aplazar? En primer lugar, las pymes, estas pymes que facturan menos de 6 millones de euros, sí van a poder aplazar las deudas que según la ley son inaplazables. Ustedes saben que las retenciones de trabajadores no son aplazables, el IVA solamente es aplazable cuando acreditemos que el IVA, que las facturas que yo he repercutido a mis clientes, el IVA no ha sido satisfecho y los pagos fraccionados. Con esta medida lo que sí se pretende es que todas las empresas que facturen menos de 6 millones de euros no va a ser preciso el acreditar que las facturas no se las han pagado, sino que van a poder solicitar el aplazamiento de las retenciones y del IVA que se haya producido en este primer trimestre. El aplazamiento que se nos va a dar va a ser de 6 meses, es decir, desde el 20 de abril hasta el 20 de octubre. Durante este periodo de tiempo, la empresa, primero, no va a tener que dar garantías de ninguna clase y, segundo, no va a poder aplazar esas retenciones que hasta la fecha no era posible hacerlo. ¿Existe algún límite de importe para la solicitud del aplazamiento? En este aspecto no ha habido modificación con respecto a lo que establece la Ley General Tributaria. Se va a poder aplazar hasta 30.000 euros. ¿Cuál es el problema? El problema que tenemos es que el 30.000 euros es un tope. Es decir, no van a poder ser 30.000 euros en IRPF y 30.000 euros en IVA, sino que el conjunto de toda la deuda tributaria que nosotros vamos a poder tener debida ante la Administración, como máximo van a ser 30.000 euros. ¿Y qué ocurre si necesito aplazar IVA por un importe superior a 30.000 euros? El problema que tenemos aquí es que, como hemos dicho, en primer lugar, la deuda máxima que se puede aplazar sin garantías son 30.000 euros. Si sobre
pasáramos ese importe, el problema que tendríamos es que tendríamos que, en primer lugar, acreditar que esas facturas que nosotros hemos emitido a nuestros clientes no nos han sido pagadas y, por lo tanto, el IVA repercutido no lo hemos cobrado. Y además tendríamos que ofrecer garantías que sean estimadas suficientes por parte de la Administración, sea bien vía aval bancario, sea bien a través de hipotecas inmobiliarias o hipotecas mobiliarias sobre bienes que tenga la empresa. El problema que tenemos es que cuando estemos hablando de retenciones de trabajadores, de las nóminas, estos no van a poder ser aplazadas por un importe superior a 30.000 euros. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia que existe es que si la deuda fuera superior, lo único que podíamos hacer en este caso para conseguir el aplazamiento de esas deudas es que, en primer lugar, pagáramos el diferencial que existiría entre el monto total de las retenciones que hemos retenido a nuestros trabajadores con relación a 30.000. Es decir, si tengo una deuda de 50.000 euros por retenciones, tendría que hacer el pago antes del 20 de abril de esos 20.000 y el resto, los 30.000 euros, los debería de aplazar. Y si tengo deudas anteriores, ¿podría aplazar adicionalmente esos 30.000 euros? El problema que nos encontramos es que el aplazamiento tal y como se ha configurado por parte del Estado ha sido de que lo máximo que puedo tener en deuda en relación a la administración tributaria son 30.000 euros. Es decir, que si tuviéramos ya una deuda aplazada ante Hacienda, lo máximo que podíamos aplazar es el excedente que hubiera entre la deuda aplazada viva y la que tendría hasta el máximo de 30.000. Significa, si yo tuviera una deuda aplazada de 20.000 euros, con anterioridad a la entrada en vigor de estas medidas, solamente podría aplazar 10.000, porque sería lo que me daría de cómputo hasta esos 30.000. Tenemos una pregunta que dice, en un grupo de empresas, ¿cómo se calcula el 30% para aplazar sin garantías? ¿Por la suma de las empresas o por el CIF? En principio, en un grupo de empresas, si las deudas tributarias que se deberían de aplazar, habría que distinguir entre si estamos tributando de forma conjunta y consolidada a efectos de IVA, por ejemplo, en cuyo caso el primer problema que tendríamos que determinar es: ¿superamos la cifra de 6 millones de euros? Porque si superáramos la cifra de 6 millones de euros, ya no podríamos aplazar esas cantidades por importe de más de 30.000 euros, sin garantías. Si resultara de que lo que estamos hablando es que son diferentes empresas, que cada una de ellas tributa de forma independiente y con un CIF diferente, cada una de ellas podía aplazar 30.000 euros, porque son contribuyentes diferentes. Vale, sigamos. La siguiente pregunta que nos podemos hacer es, ¿este aplazamiento es gratuito? ¿Tiene algún coste? La ventaja que tiene este aplazamiento es que, tal y como se ha establecido, es que los primeros 3 meses, que finalizan hasta el 20 de julio, no devengan intereses de clase alguna. Los otros 3, los que se vienen desde el 20 de julio hasta el 20 de octubre, se le aplicará el tipo general del interés de demora, que es un 3,75%. Al final, lo que tenemos que averiguar es, oiga, realmente, ¿qué son los intereses que yo voy a pagar? Pues los intereses que se van a pagar es que por cada 10.000 euros que consigamos aplazar, el coste que vamos a tener no llega a 94 euros. Si fueran 30.000, estaríamos hablando de 281 euros, es decir, un tipo de un 0,95% semestral. ¿Vale? ¿Esto qué significa? En el despacho lo hemos estado analizando y aunque nuestro consejo es que, a pesar de que haya empresas que tengan suficiente liquidez a día de hoy para poder hacer frente al pago de sus impuestos, teniendo en cuenta que no sabemos cómo va a transcurrir la realidad social y económica del país, ya lo hemos visto en el Consejo de Ministros que se publicó ayer, se celebró ayer, nuestro consejo es que
sería interesante que la empresa valorara el pedir ese aplazamiento de Hacienda, porque quieras o no vamos a tener una financiación de ese importe, que no es que sea mucho, sobre todo cuando estamos hablando de pymes, porque son las únicas que lo van a poder hacer, evidentemente, pero es una financiación que van a poder tener sin necesidad de acreditar absolutamente nada. Ustedes saben que con el tema de la financiación que vamos a tener a poder solicitar ante entidades financieras, el problema que nos encontraremos es que vamos a tener que presentar balances, vamos a tener que presentar estados previsionales, cuenta de resultados, impuestos de sociedades. Los bancos van a tener que analizar nuestra situación financiera y económica de tal manera que lo van a tratar como si fuera cualquier otro préstamo, con independencia de que esté o no avalado en un 80% o no ese crédito por el Estado. Con lo cual, nuestro consejo en este caso es que este aplazamiento que nos da la posibilidad de hacer la norma aprobada como consecuencia del COVID, sí se pueda pedir y por lo tanto obtener esa financiación que estamos comentando. Hacen una pregunta, ¿cuándo se pide el aplazamiento? ¿Se debe indicar si lo solicitamos hasta el 20 de julio o hasta el 20 de octubre? El aplazamiento se tiene que presentar con ocasión de la presentación de la liquidación del impuesto, es decir, dentro del periodo voluntario de presentación. Ya hay unos formularios específicos en donde, a través de la página web de Hacienda, que en todo caso, y si lo precisaran, nos mandan un correo electrónico y le diremos cómo lo pueden pedir, de tal manera de que el aplazamiento se va a pedir por un plazo de 6 meses, no se puede pedir por un aplazamiento de 3 meses. El aplazamiento es un único aplazamiento con un único pago a 20 de octubre. Otra cuestión es que si el contribuyente no quisiera agotar ese plazo y no quisiera pagar esos costes financieros, en todo caso podría ir a solicitar una carta de pago en fecha 20 de julio para que no se le devengaran esos intereses. No obstante, indicarles lo que les comentaba, es decir, el coste que vamos a tener van a ser de 94 euros por cada 10.000 euros. Dice, habiendo recibido el 9 de marzo una notificación de resolución de liquidación provisional sin la suspensión de los plazos. El pago vencería el 20 de abril, en la situación actual vencería el 30 de abril. Esto ahora lo comentaremos y ya veremos que la respuesta va a ser el 30 de abril. Todo va a ir a esa fecha. De todas formas, ahora, un poquito más adelante, lo veremos. ¿De acuerdo? Vamos a hablar ahora sobre los plazos que tiene el contribuyente para pagar aquellas deudas liquidadas por la Administración. Por ejemplo, me han enviado una liquidación de impuestos, una paralela, y tengo un plazo para hacer el pago. Esto sería un ejemplo de una deuda liquidada por la Administración. Dentro de las preguntas, dice, me han desestimado unas alegaciones relativas al impuesto de sociedades del 2017 y con fecha 20 de marzo me han notificado la propuesta de liquidación con la carta de pago correspondiente. En ella se indica si he recibido la notificación en la segunda quincena del mes, el pago sería el 5 de mayo. Aquí lo primero que estamos viendo es que la resolución de las alegaciones que hicimos, me han mandado ya la cuota liquidativa, la paralela, definitiva, y me la han notificado el 20 de marzo. Como me la han notificado en la segunda quincena del mes de marzo, el pago se traslada al día 5 del mes siguiente a que se hubieran notificado. Es decir, se me iría al día 5 de mayo, un mes más después del día de pago, que sería el 5 de mayo. Como este plazo es superior al 20 de mayo, el plazo para realizar el pago se amplía en este caso hasta el 20 de mayo. Es decir, no debería de hacerla el día 5, sino el 20 de mayo porque ha sido notificada con posterioridad a la entrada del estado de alarma. Dice, en enero presenté la declaración de IVA correspondiente al cuarto trimestre del 2019, sin realizar el pago de la cuota correspondiente a la misma. Con fecha 14 de marzo recibí la notificación del recargo de apremio con su correspondiente carta de pago.
En ella se me indica que si he recibido la notificación en la primera quincena del mes, el plazo del pago sería el próximo día 20 del mismo mes. ¿Debería de pagarlo el día 20? Aquí hay que diferenciar entre las deudas que vienen como consecuencia de una liquidación practicada por la administración, meditadas por una comprobación, de aquellas deudas que se giran por apremio, como es el caso. Es decir, no he presentado las liquidaciones de impuesto, perdón, he presentado la liquidación, pero no la he pagado. Como no la he pagado, la administración me emite una providencia de apremio. Esta providencia de apremio me la notifican con fecha 14 de marzo y, en teoría, debería de pagarla en la primera quincena, el día 20 del mismo mes. En este caso, como consecuencia del estado de alarma, ese plazo que tengo se amplía hasta el 30 de abril. Es decir, hasta el día 30 no tendría obligación de pagar ese apremio. Lo puedo pagar antes si quiero, pero la fecha sería el 30. Las consecuencias es que si lo pago hasta ese mismo día, el recargo será el 10%. Si eso no fuera así, si transcurrido el día 30 de abril no pago la deuda, el recargo será el 20% y me ejecutarán la deuda, pues, embargo de créditos de clientes, embargo de bienes, de saldos, de cuentas, de créditos, etc. Dice, he recibido una carta de pago para la liquidación practicada por la Administración en fecha 16 de marzo. En ella se indica que el plazo para el pago finalizará el 5 de mayo. Al tratarse de una notificación anterior al 18 de marzo, ¿tengo que atender el pago el 30 de abril? No. En este caso se mantiene el plazo original, pues lo contrario perjudicaría al contribuyente. Es decir, se debía de ser el día 5 de mayo. Ya ha pasado esa fecha del 30 y, por lo tanto, es una notificación recibida antes del 18 de marzo, la recibimos el 16, pero como el vencimiento de esa deuda sería el día 5 de mayo, se mantendría ese día para el pago de la misma. ¿Todas estas ampliaciones de plazos es necesario solicitarlas? No, la ampliación es automática, con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2020. ¿Qué significa eso? Que sin decir nada, todos estos plazos para contestar o para pagar estas deudas se amplían directamente y de forma automática y, por lo tanto, no hay que hacer petición alguna. Eso significará que si esas deudas que hemos hablado, que tenían un vencimiento del día 20 de marzo, pasan al 30 de abril, no van a incurrir ni en recargos ni en intereses adicionales. Se podrá pagar en esa fecha. Dice, en estos nuevos plazos, ¿incrementará la cuantía de la deuda? Es decir, ¿se genera algún tipo de recargo o interés? En principio no. La liquidación girada por la administración, que no la autoliquidación, que ya hemos dicho que va por otro conductor, en principio no va a generar ningún nuevo tipo de recargo ni de deuda. Es decir, el plazo lo único que va a ser es que se va a cambiar por el nuevo en las mismas condiciones que tenía el originario. Tengo concedido un fraccionamiento de la cuota del impuesto de sociedades correspondiente al 2018. ¿Cuándo tengo que pagar los vencimientos posteriores al 18 de marzo? En primer lugar, como este aplazamiento está concedido con anterioridad al 18 de marzo, todos los vencimientos comprendidos entre el 18 de marzo y el 30 de abril se trasladan al 30 de abril. ¿Qué significa? Que si yo tengo un vencimiento del 20 de marzo y del 20 de abril, esos pagos de esos aplazamientos que ya tenía concedidos se trasladan al 30 de abril. El resto de los vencimientos continúan en sus plazos, es decir, el del mes de marzo y abril se pagaría en el día 30, pero el de mayo se pagaría el día 20 de mayo, el de junio el día 20 de junio. En febrero presenté la solicitud de aplazamiento sobre una deuda derivada de una liquidación provisional relativa al impuesto de sociedades del ejercicio 2016. Solicitaba el aplazamiento hasta abril. El 25 de marzo del 2020 recibí la concesión de dicho aplazamiento. ¿Cómo me afectan dichas medidas, las medidas adoptadas por el Gobierno? Con la concesión del aplazamiento se notificó con fecha posterior al 18 de marzo. Si vimos en el caso anterior, teníamos que era anterior. En este caso, como es posterior,
Si el aplazamiento está concedido, todas las cuotas que yo deba satisfacer hasta el 20 de mayo se tienen que pagar en esa fecha, en 20 de mayo. Es decir, en el caso anterior, la cuota del mes de marzo, del mes de abril y del mes de mayo irían al 20 de mayo. El resto continuarían, evidentemente, en los plazos que se habían generado y que sin que eso suponga un incremento de cuota. Con anterioridad al 18 de marzo, la Administración me comunica la denegación de la solicitud de aplazamiento de una deuda tributaria y el plazo para el pago finaliza después del 18. ¿Cuándo tengo que efectuar dicho pago? Es decir, yo había solicitado un aplazamiento de una deuda tributaria que tenía con Hacienda. Ese acuerdo se me notifica con anterioridad al 18 de marzo, pero el plazo de pago es con posterioridad al mismo. Es decir, tengo que hacer el pago con posterioridad al 18 de marzo. Eso lo que significa es que cualquier fecha de pago que tenga entre el 18 de marzo y el 30 de abril se traslada al 30 de abril. Si en cambio en ese acuerdo de denegación se me indicara que el pago lo tengo que hacer con posterioridad al 30 de abril, se mantendría. Es decir, que en el peor de los casos, toda esa deuda, como mínimo, la tendré que pagar a partir del 30 de abril, porque el aplazamiento estaba solicitado con anterioridad y además la denegación fue posterior. ¿Qué ocurre si la Administración me comunica la inadmisión de una solicitud de aplazamiento de una deuda tributaria antes del 18 de marzo? Pues si no se realiza el pago, se iniciará el procedimiento ejecutivo y se generará el recargo de apremio. Si la notificación de la deuda más el recargo de apremio es anterior al 18 de marzo, el plazo finalizará el 30 de abril. Es decir, la Administración no me va a ejecutar durante todo este proceso y me va a permitir que yo pague al 30 de abril. Si me la notificara con posterioridad a la fecha del 18 de marzo, nos iríamos al 20 de mayo. Como estamos viendo, estamos diferenciando entre dos fechas, la de antes del 18 y después del 18, ¿no? Con fecha 18 de marzo recibí una diligencia de embargo por una deuda impagada correspondiente al IVA del segundo trimestre. ¿Hasta qué fecha tengo que atender dicha diligencia? Tenemos una deuda con la Administración tributaria en la que me embargan, como consecuencia de una deuda impagada unos créditos. Como la notificación se produjo antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley, la fecha se amplía como se hizo con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley, la fecha se amplía hasta el 20 de mayo. Dice, y en cambio, si fuera con anterioridad y hubiera recibido una diligencia de embargo de créditos de un proveedor o de un empleado en el que le retienen parte de su salario como consecuencia de una deuda que tenga con Hacienda y le embargan el crédito, ¿qué podría hacer? Si a 18 de marzo no hubiera concluido el plazo para contestar ese requerimiento de esa diligencia de embargo y haber puesto a disposición de la Administración las cantidades correspondientes o que tuviera derecho ese proveedor o empleado contra nosotros, se amplía hasta el 30 de abril. ¿Qué significa eso? Significará que hasta el día 30 de abril tendré tiempo de comunicar a la Administración tributaria que ese señor tiene un crédito pendiente de pago y que pongo ese dinero a disposición de la agencia tributaria. No obstante, eso lo que no significa es que no lo deba atender hasta el 30 de abril. No significa que el crédito no esté ya embargado, porque como ya está notificado a la empresa lo que no va a poder hacer es pagar al proveedor o al empleado y después, una vez pasado el 30 de abril, manifestar que no hay un crédito pendiente y que, por lo tanto, él ha cumplido con la obligación porque la deuda a 30 de abril no existía. La deuda existe a 18 de marzo y a 18 de marzo se decreta se notifica el embargo y, por lo tanto, a partir de ese momento la empresa no puede disponer de ese dinero. Otra cuestión es que lo comunique y lo traslade o lo transfiera a la Administración tributaria a partir del día 30, pero no puede hacerlo porque si no lo hace así,
tendrá un problema de responsabilidad con la agencia tributaria y le podrán reclamar a él dicho importe. Dice, con anterioridad al 18 de marzo se recibió una propuesta de liquidación provisional con trámite de alegaciones. ¿La ampliación del plazo regulado en el Real Decreto es solo para el pago de las deudas o también afecta a este trámite? Resulta de que tenemos una empresa que ha presentado una declaración del impuesto de sociedades, de IVA, y la gestión tributaria le ha remitido una paralela, un requerimiento previo o bien una paralela, una propuesta de liquidación en la que le manifiesta que no está conforme con la liquidación que ha practicado el contribuyente y que, por lo tanto, le hace una propuesta diferente a la que él ha hecho. El plazo para hacer alegaciones ha quedado suspendido con ocasión de estas medidas tributarias. Eso significará que ese plazo queda suspendido hasta la fecha 30 de abril y que, por lo tanto, a partir de entonces podremos contestar ese requerimiento. Si, por contra, ese requerimiento o esa propuesta de liquidación hubiera sido remitida con posterioridad al 18 de marzo, en ese plazo, en este caso, el plazo no es hasta el día 30, sino hasta el día 20 de mayo. ¿Vale? Con lo cual habrá que diferenciar, evidentemente, en qué fecha la hemos recibido o no. Dice, en fecha 20 de marzo recibí un requerimiento de información concediéndole 10 días hábiles para atender al mismo. ¿Cómo afectan las medidas extraordinarias adoptadas? Al haberse recibido un requerimiento con fecha 18 de marzo, el plazo para atender el requerimiento se extenderá hasta el 20 de mayo. Es decir, una vez haya transcurrido ese estado de alarma, el contribuyente, la empresa, podrá contestar ese requerimiento hasta el 20 de mayo, porque la notificación fue recibida fue recibida con posterioridad al 18 de marzo. Si hubiera sido con anterioridad, hubiera tenido que ser el plazo antes del 30 de abril. En el supuesto de contestación de requerimientos y alegaciones, ¿es necesario tramitar el procedimiento de ampliación del plazo regulado en la normativa tributaria? No, dichos procedimientos de solicitud de ampliación del plazo por su mitad no se aplica únicamente en las condiciones normales. Es lo que hemos dicho antes. No es necesario que la empresa solicite una ampliación del plazo para contestar esos requerimientos o formular alegaciones, por cuanto el plazo se amplía automáticamente hasta ese 30 o 20 de mayo en función de cuándo se haya recibido la notificación. Importante con respecto a las notificaciones recibidas en la dirección electrónica habilitada. Como ustedes saben, las empresas tienen obligación de recibir las notificaciones formuladas por la agencia tributaria a través del correo electrónico, a través de su dirección electrónica habilitada. Si no se recogen las mismas desde que se emiten y se le cuelgan en su dirección electrónica habilitada en el plazo de 10 días, se darán por notificadas. Por lo tanto, eso sigue en vigor. Por lo tanto, aquí lo importante es saber cuándo es el plazo que tengo para contestar esas notificaciones o atender esas notificaciones y requerimientos en función de la fecha en las que se ha recibido. Por lo tanto, si la fecha de la apertura de la notificación, que no en el momento en que la cuelga la agencia tributaria, sino cuando yo abro la notificación, siempre y cuando no hubieran transcurrido esos 10 días desde que se incluyó en la dirección electrónica habilitada, se entenderá notificada Si esa notificación se abrió antes del 18 de marzo, el plazo que tenemos para contestar ese requerimiento o formular esas alegaciones será hasta el 30 de abril. Si lo fue con posterioridad a ese 18 de marzo, nos iremos hasta el 20 de mayo, con lo cual lo que significa es que tampoco hay que agobiarse, tenemos tiempo suficiente para contestar adecuadamente, con tranquilidad y sobre todo sabiendo qué es lo que ponemos en esos requerimientos o en esas alegaciones que después van a fundamentar la agencia tributaria para girarnos las liquidaciones correspondientes. Con respecto a las actuaciones de y ante la administración tributaria. ¿La agencia tributaria va a trabajar durante este periodo? En teoría, el compromiso que existe por parte de la agencia tributaria es que no van a hacer actuaciones durante todo este periodo. Es decir,
Ellos no van a comunicar, en teoría, nuevos procedimientos ni nuevas actuaciones. Eso es en teoría, porque sí que sabemos por algún cliente nuestro que sí que lo ha recibido. Pero la ley general es que no. Solamente van a estar, las únicas actuaciones que no van a pararse van a ser las imprescindibles. El Real Decreto no lo define, pero está claro que dentro de las imprescindibles sí van a ser, por ejemplo, las entradas y registros a empresas para captar información, hacer recopilación de datos, etc. Pero van a ser, evidentemente, actuaciones muy limitadas en el tiempo y, sobre todo, en la intensidad de las mismas. Durante el periodo de suspensión, aplazamiento, del 18 de marzo a 20 de abril, ¿puedo igualmente atender el pago o el requerimiento? La norma lo que está diciendo es que le da un derecho al contribuyente para poder presentar sus alegaciones hasta una fecha determinada, que es hasta el 30 de abril o el 20 de mayo. Eso no significa que el contribuyente no pueda atenderlo y contestarlo en el plazo, no hay ningún problema. Se le puede remitir las contestaciones y en el momento en que remita su escrito por internet y por la comunicación correspondiente, se va a entender que ha sido atendido y por lo tanto se irá al procedimiento tributario. Este periodo de afectación afecta a los plazos de prescripción. Vamos a ver. Lo que está claro es que estas medidas extraordinarias han supuesto una paralización entre el día 18, desde un punto de vista administrativo, desde el día 18 de marzo hasta el 30 de abril. Eso lo que va a significar es que a efectos de caducidad o efectos de prescripción, ese periodo de esos 15, 40 y 45 días no se van a tener en cuenta efectos de prescripción. Lo diré de una forma fácil. Tenemos el impuesto de sociedades del año 2015, que se presentó en julio del 2016. Los 4 años, ese impuesto prescribiría el día 25 de julio del 2020. Como consecuencia de esta ampliación del plazo, de suspensión del plazo desde el 18 de marzo hasta el 30 de abril, significará que habrá que contar esos 45 días de más desde el día 25 de julio para determinar la prescripción. Significará, no prescribirá el día 25 de julio, sino que nos vamos a ir al día 12-13 de septiembre, que es cuando prescribirá el impuesto de sociedades del año 2015. Y así con todos los impuestos. El plazo para interponer recursos o reclamaciones también se ve modificado. Este es un tema que ha llevado mucha controversia, fundamentalmente. Lo que viene a decir es que el plazo para interponer los recursos, el recurso de reposición contra una liquidación o contra una sanción impuesta por la Administración, o bien contra una sanción, o bien una reclamación económica administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo, se ha aplazado durante un mes. Significa, se ha aplazado hasta el día 1 de mayo. Es decir, a partir del día 1 de mayo se va a contar el plazo para interponer ese recurso o esa reclamación económica administrativa. El plazo, en todo caso, se va a ampliar por los días que no hubieran sido consumidos. Me explicaré. Yo tenía una liquidación por renta. En esta liquidación por el impuesto sobre la renta, la Administración me la notificó el día 10 de marzo. Hasta el día 14 me quedaban 4 días, significa que yo he consumido esos 4 días del recurso. El plazo para interponer la reclamación es de un mes, con lo cual si he consumido 4, cuando inicie el nuevo periodo voy a tener 26 días para interponer el recurso. ¿Hay alguna pregunta hecha? ¿Cuándo vencería el plazo para presentar el recurso de reposición teniendo en cuenta que el cómputo se hace por meses? Es lo que estamos hablando. El plazo se cuenta por meses, pero es evidente el plazo para interponer los recursos es de un mes. Por lo tanto, ese plazo de un mes se va a contar a partir del día 1 de mayo.
a partir del día 1 de mayo vamos a tener ese plazo de un mes. Lo que ocurre es que si yo, como he dicho anteriormente, si hubiera en este caso consumido algún día de ese plazo para interponer el recurso, esos días ya se tendrán en cuenta y por lo tanto lo que me quedará es el resto de cómputo de ese mes. Es como si hubieran sido días inhábiles, como si hubieran sido días festivos en este caso, ¿vale? Aunque bien es cierto que para interponer un recurso de reposición no se cuentan los días, no va por días sino por meses, pero en este caso el plazo es el que comento. Es cierto que también si hacemos una lectura literal del Real Decreto que acordó la suspensión de los plazos, no queda muy claro que se haya... De la lectura literal no queda claro que se han modificado los plazos. No obstante, la comunicación que tanto se ha tenido con el TEAR como con la agencia tributaria, los plazos van a quedar suspendidos, igual que han quedado suspendidos los procedimientos judiciales en los que para interponer recursos contenciosos administrativos contra liquidaciones de Hacienda también han quedado todos ellos suspendidos. Con lo cual, al final, la conclusión es que, oiga, mire usted, va a tener, no porque un recurso, una liquidación que se le haya a usted notificado y cuyo plazo para interponer el recurso recaiga en este plazo entre el 18 de marzo y el 30 de abril, si no interpone usted el recurso va a perder su derecho. No, el criterio que está teniendo la agencia tributaria y el Tribunal Económico Administrativo es que para interponer el recurso de reposición o la reclamación económica administrativa lo podrá hacer a partir del día 1 de mayo por los días que resten por ello. Sigamos con otra pregunta. Actuaciones de la inspección. El problema que tenemos es, oiga, ¿la inspección va a seguir trabajando? Los procedimientos de inspección, al igual que cualquier otro procedimiento tributario, va a quedar suspendido durante este plazo, ¿vale? Por lo tanto, ya la misma inspección, y a través de la agencia tributaria, ya han dado instrucciones de que se aconseja que no se celebren comparecencias ni en oficinas ni en el domicilio del obligado tributario para realizar cualquier tipo de comprobación, salvo que sean las imprescindibles, como que hemos hablado de entrada y registros. El inicio de esas actuaciones requerirá, si en el requerimiento que estamos teniendo por parte de la inspección para inicio de actuaciones se nos requería la aportación de toda una documentación, podemos hacer dos cosas, o bien la aportamos, o bien a partir del día 30 de abril solicitaremos nueva citación con el inspector y aportaremos toda la documentación que nos ha requerido y que podemos hacer. Y por lo tanto, esas actuaciones se reiniciarán una vez transcurrido ese plazo. Si el procedimiento inspectoria se encontraba avanzado a la entrada en vigor del Real Decreto, ¿puede la inspección solicitar nueva documentación durante ese periodo? En principio, el compromiso que existe por parte de la agencia es que no se va a requerir nueva documentación. Eso no significa que no la recibamos. Si la recibimos, pues ocurrirá exactamente lo mismo. Oiga, a partir del día 30 de abril yo tendré el plazo que usted me ha dado de una semana, 15 días, para hacer la aportación de esas nuevas diligencias o esas nuevas aportación de documentación. Dice, con anterioridad al 18 de marzo se ha iniciado el trámite de audiencia, habiéndose fijado fecha para la firma de las actas. ¿Cómo se debe de proceder? Si la firma de esas actas estaba fijada para el 30 de abril, su celebración quedará supeditada a lo que diga el contribuyente. Es decir, si el contribuyente quiere comparecer ante la agencia tributaria, ante la inspección para firmar el acta, la firmará y si no, una vez transcurrido el plazo de 30, se citará nuevamente a petición del contribuyente para la firma de las actas. ¿Se puede abrir el trámite de audiencia del procedimiento inspector? Pues estamos hablando lo mismo, es decir, oiga, durante todo ese plazo, salvo que yo manifieste mi conformidad que eso sea así, lo vamos a decretar inhábil, se suspende dicho procedimiento y por tanto no se va a poder, no va a ser necesario que me notifiquen ese trámite de audiencia. Todo lo que hemos dicho hasta la fecha, hasta este momento, se estaba refiriendo a todos aquellos impuestos que eran competencia de la agencia estatal. Es decir, aquellos impuestos
cuya recaudación y gestión está a cargo de la agencia estatal. Estaremos hablando de IVAs, de IRPFs, impuestos de sociedades, impuestos especiales, etc. De tal manera de que esas normas que hemos aplicado, que hemos especificado, se refiere solamente a impuestos que sean devengados por la agencia estatal, que no son pocos, porque ya sabemos que el día 20 tenemos que hacer frente a los pagos del IVA y retenciones, entre otros, y el pago fraccionado del impuesto de sociedades. Con respecto a las administraciones autonómicas, cada una de ellas lo ha regulado de forma distinta. De tal manera que habrá que ir a cada una de ellas y ver qué es lo que ha adoptado. En la presentación de hoy vamos a hablar de Cataluña y de Madrid, las dos principales, en las que veremos que lo han tratado de forma diferente a como lo ha hecho el Estado, ¿vale? Y con una técnica distinta. A efectos del impuesto, ¿cuáles van a ser los impuestos que van a afectar? Los que sean de cesiones de la sección de tributos por parte del Estado, estaremos hablando del impuesto de transmisiones patrimoniales, el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones y donaciones y todos aquellos impuestos que sean de tributos propios de la propia administración autonómica, que en Cataluña tenemos unos cuantos. ¿Han quedado modificados los términos para la presentación de pago del impuesto y del pago de las autoliquidaciones y liquidaciones en Cataluña? Al contrario de lo que ha pasado en el Estado, tanto en Madrid como en Cataluña, los impuestos que se meriten con ocasión de hechos imponibles que sean sujetos de impuestos como de transmisiones o sucesiones han quedado suspendidos. Significa, todo el pago, el plazo que tengo para el pago del impuesto ha quedado sin efecto en Cataluña hasta que se levante el estado de alarma. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo una transmisión he comprado un inmueble. Este inmueble lo he comprado el día 10 de marzo. Debería de pagar el impuesto el día 10 de abril. Tengo un mes para pagar el impuesto. Como estará todavía vigente el estado de alarma, el plazo que tengo para pagar ese impuesto empezará a contar por la parte que no haya consumido de ese mes que me dieron, es decir, si fue el día 10 y se decretó el estado de alarma el día 14, habrán transcurrido esos 4 días, el resto del mes que tengo empezará a contar desde el día que se levante el estado de alarma. En principio lo tenemos marcado, si no recuerdo mal, para el día 11 de abril, que contando los días festivos nos vamos al 14-15 de abril. Eso significa un tratamiento muy distinto. No habrá que pagar el impuesto, no habrá que pedir aplazamiento, sino que sencillamente ha quedado suspendido el plazo para el pago. Con los procedimientos tributarios pasa exactamente igual, discerniendo entre si la notificación ha sido, si el procedimiento tributario ha sido antes del 18 de marzo o con posterioridad. Si ha sido antes del 18 de marzo nos iremos hasta el 30 de abril, si es diferente, iniciado con posterioridad al 18 de marzo nos iremos al 20 de mayo. Hay que tener en cuenta también a efectos del impuesto sobre sucesiones, los plazos que tenemos de 6 meses quedarán también evidentemente suspendidos durante todo el plazo que tengamos el estado de alarma. En la Comunidad de Madrid han quedado suspendidos los plazos para el pago de las autoliquidaciones y liquidaciones tributarias. En la Comunidad de Madrid se ha decretado como días, ha optado por una técnica legislativa diferente y lo que ha decretado ha sido como días inhábiles desde el día 13 de marzo hasta el 26 de abril. Lo acaba de modificar, estaba hasta el 26 de marzo, ahora lo ha modificado hasta el 26 de abril. ¿Eso qué significa? Que durante todos esos días son inhábiles, no se cuentan a la hora de los plazos para determinar el pago de los impuestos. Otras comunidades autónomas también lo han establecido. ¿Qué nos podemos encontrar? Los procedimientos ante las administraciones locales, los ayuntamientos. Los ayuntamientos, este Real Decreto no ha establecido nada con respecto a los impuestos autonómicos ni impuestos locales, solamente sobre los estatales. Por lo tanto, tampoco lo afecta. No obstante, los ayuntamientos han sido partícipes de esta situación y lo que han acordado ha sido toda una serie de medidas para la suspensión del pago de los impuestos durante este periodo. De tal manera que ciudades como Madrid, Barcelona y otras grandes
y pequeñas ciudades, lo que han acordado en muchas ocasiones han sido el traslado del pago de la fracción del IBI que ahora correspondería, la han trasladado al periodo de mayo o junio, en función de cada una de las normas reguladoras que tengan en su ayuntamiento. Y por último, vamos a hablar del tema del plazo para la formulación y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad. No es un tema de impuestos, pero que sí que es importante, porque nos encontramos ante la tesitura de, oiga, vamos a ver, lo que está claro es que las empresas tenemos obligación de presentar el impuesto de sociedades con el impuesto de sociedades y formular las cuentas anuales y hacer el depósito de cuentas. Claro, ¿qué ocurre si no nos podemos juntar la junta de accionistas, no podemos formular las cuentas, etcétera? Lo que se ha establecido, o sea, unas medidas, es que si las cuentas anuales no hubieran sido formuladas a fecha 18 de marzo por las sociedades, el plazo de 3 meses que tienen para formular las cuentas, que normalmente es entre el 1 de enero, fecha de finalización del ejercicio, cuando coincide con el ejercicio natural, el ejercicio económico, entre el 1 de enero y el 31 de marzo, nos vamos a ir hasta el 31 de marzo. Como resulta de que si no se han formulado las cuentas, ese plazo se sigue manteniendo. Al final se ha optado por ampliar nuevamente ese plazo desde 3 meses desde la finalización del estado de alarma. Es decir, una vez el gobierno levante el estado de alarma, tendremos 3 meses. A partir de ese plazo vamos a tener el plazo de 1 mes más para presentar los libros contables. Como ustedes saben, esos libros contables en principio los debería de presentar a fecha 30 de abril. Si no tengo formuladas las cuentas, ¿cómo voy a legalizar los libros? Con lo cual, lo que se hace es que se amplía ese plazo de 3 meses por un lado para formular las cuentas desde el fin del estado de alarma, 1 mes más para legalizar los libros, y para aprobar las cuentas serán 3 meses desde la finalización de la formalización de las cuentas. Y el mes siguiente para el depósito de cuentas. Si lo ponemos con un calendario, veríamos que si el estado de alarma finalizara el 25 de abril, y apurando los plazos, la formulación de las cuentas tendríamos 3 meses, es decir, hasta el 25 de julio. Tendríamos de plazo hasta el 25 de agosto para presentar los libros al registro mercantil. La aprobación de las cuentas serían hasta el 25 de octubre y el depósito de cuentas en el registro mercantil hasta el 25 de noviembre. La situación es que en años anteriores, como ustedes bien saben, en el registro mercantil depositábamos las cuentas a un mes como máximo en el periodo de 1 mes posterior a la aprobación de cuentas, que normalmente como fecha máxima era el 30 de junio. Esto nos lleva a su vez a otra pregunta. ¿El impuesto de sociedades tendremos obligación de presentarlo? Porque si no están formuladas las cuentas, ¿cómo voy a presentar el impuesto? El Estado no ha previsto nada, el Gobierno no ha previsto nada, pero la norma de sociedades es muy clara. Lo que está diciendo es que deberíamos de presentar el impuesto de sociedades dentro de los 25 días siguientes a 30 de junio, porque son los 6 meses que tengo, son un periodo de 6 meses desde el cierre del ejercicio y la presentación entre el 1 y el 25 de julio. Si no lo presento, evidentemente lo presentaré fuera de plazo y lo que aquí habrá será sanciones o recargos por presentación extemporánea. Después podremos alegar que esos recargos e impugnarlos, pero en principio la Administración girará esos impuestos de sociedades, esos recargos por el impuesto de sociedades. Eso lo que va a implicar es que las empresas van a tener obligación de presentar su impuesto de sociedades al 25 de julio. Si con posterioridad a esa fecha, cuando se aprueban las cuentas, se reformulan las cuentas porque la Junta de Accionistas no la ha aprobado en los términos en los que lo propusieron el órgano de administración, pues en ese caso lo que habrá que hacer es presentar una declaración complementaria o impugnar la autoliquidación hecha e ingresar o solicitar la devolución de ingresos indebidos. Pero eso es como va a haber. Es decir, como estamos viendo con todas estas medidas que ha aprobado el Gobierno, primero, no ha habido ninguna moratoria en la presentación y pago de impuestos, lo cual implica, pues evidentemente, una insensibilidad manifiesta, porque, claro, muchas empresas no pueden preparar la documentación para hacer las liquidaciones. Las medidas que se han adoptado de financiación de las compañías, habrá que ver exactamente
¿Cuándo se van a dar? Porque los bancos va a pasar como los hospitales, van a quedar colapsados de la cantidad de peticiones que hay, con lo cual va a ser muy difícil que a fecha 20 de julio 20 de abril se tenga esa financiación tenida y concedida por parte de los bancos. Con lo cual, por eso les decía que todas las que fueran pymes sí sería conveniente que se acudieran o que estuvieran la posibilidad de acudir a esa financiación que nos está dando el Estado, esos 30.000 euros. No es mucho ni muchísimo menos, pero por lo menos nos va a permitir, y siempre y cuando sean impuestos, no nos van a dar 30.000 euros, sino lo que nos van a dar es impuestos que yo debo de satisfacer al Estado. Hasta el máximo de 30.000 euros de esos impuestos me los van a aplazar sin garantías y a los tipos de interés que hemos dicho antes. Con lo cual considero que puede ser una medida inteligente el poder acudir a esas medidas en función de las características de esa empresa. Se están pidiendo desde organizaciones patronales y entidades profesionales la suspensión de la presentación de la liquidación de esos impuestos a el siguiente periodo, es decir, en vez de hacer 2 trimestres, pues hacer un semestre, que es lo que están haciendo otras legislaciones, otros países de nuestro entorno, pero hasta la fecha no. Pero la idea que deben de tener es que los impuestos se han de presentar y se han de pagar o aplazar, y todos los procedimientos tributarios que tenemos han quedado suspendidos entre el 18 de marzo y el 30 de abril o el 20 de mayo en función de los casos. De tal manera de que hay tiempo suficiente para poder contestar de forma debida esos requerimientos y esas contestaciones que muchas veces después llevan en función de cómo se contesten, llevan a paralelas y inscripciones. Y sin más, si tienen alguna pregunta, quedo aquí a su disposición para poder comentarla. Vale, dice una reflexión, sin duda todas estas medidas van a generar mucha litigiosidad. Sí, vamos a ver, estoy de acuerdo en que van a generar mucha litigiosidad, por un motivo. Porque aquellas empresas que no vayan a poder pagar sus impuestos, el problema o bien que aplacen esas deudas y después, evidentemente, la administración, por superar esas cantidades o por no ser una pyme, van a presentar las correspondientes, van a girar las correspondientes liquidaciones. O bien empresas que no presenten sus impuestos porque no puedan, sencillamente porque no puedan, porque están cerrados, porque no tienen a nadie en la oficina para recopilar la documentación. Eso lo que va a generar es que esa presentación motivará una sanción. El criterio que tenemos en el despacho es que esas sanciones deben de ser todas recurridas, por un motivo. La Ley General Tributaria está estableciendo, en su artículo 179.2 de la ley, que en supuestos de causa mayor no podrá ser objeto de sanción aquellas actuaciones del contribuyente motivadas por causa de fuerza mayor. ¿Qué más causa de fuerza mayor tenemos en un país que nos lo han cerrado? Es decir, nadie discute que nos lo hayan cerrado y los motivos de salud, pero es evidente de que el problema que tenemos es que muchas empresas no van a poder cumplir sus obligaciones. Lo que queremos decir es que el despacho, en este caso, el criterio que mantiene es que esas sanciones deben de ser recurridas todas. Y sinceramente creo que hay argumentos jurídicos suficientes como para el que posteriormente, si no en Hacienda, sí ante los tribunales, obtener la anulación de dichas sanciones, por cuanto son absolutamente injustas por las medidas que se han tomado. Pues si no tienen más, agradecerles su atención y ponernos a su disposición. Cualquier correo que tengan nos lo pueden, o consulta que tengan nos la pueden enviar por correo y les contestaremos lo más rápido posible, deseando que todos sigamos bien, que no haya caídas de nadie y que esta situación, sobre todo por el bien del país, por el bien de las empresas y de los ciudadanos y de los trabajadores y de todos, sea lo más rápido posible. Muchas gracias por su atención.